Un domingo más con todos ustedes aquí en Con Mucho Gusto. Ya saben, me llamo Pilar Pérez. Pueden encontrar mis recetas en conmuchogusto.tv y hoy les traigo un plato realmente rico, ensaladilla rusa. ¿Por qué se llama rusa? La verdad, no lo sé. La base de la ensaladilla rusa es muy fácil. Es patata cocida, zanahoria, huevos cocidos, mayonesa, aceitunas y hoy le traigo además un toquecito que a mí me gusta mucho, que son los camarones. Ya van a ver qué fácil. Yo prefiero cocer las patatas ya picadas y la zanahoria también, en trocitos. Se tarda menos y además van a quedar estupendas. Y además tengo mi atún, delicioso, le va a dar un toque mágico. Y hay otro ingrediente que yo pongo dentro de la propia ensaladilla rusa y son las aceitunas rellenas de anchoa. Le dan un cierto matiz ácido y queda delicioso con toda la ensaladilla. Al final le vamos a poner para decorar la mayonesa, un poquito dentro, pero sobre todo en la decoración. El paso a paso es muy sencillo. Las picamos así un poquito en tamaños que no se nos deshagan a la hora de cocerlas. Necesitamos picar igual la zanahoria. Ay, madre, qué ricas las zanahorias en este país. No lo puedo remediar. Siempre que pico zanahoria, tengo que comer. Cuando era pequeña, mi madre me mandaba a comprar zanahorias y siempre llegaba a la mitad. La verdad que no se quejaba solamente cuando comía plátanos. Ahí sí. Bueno, ya está, a cocer las verduras y voy a pasar un poquito por vapor de agua los camarones. Después los voy a pasar por el chorro de agua fría para que estén bien tiesecitos y queden divinos dentro del cuerpo de la ensaladilla. ¡Hala! Para el fuego. Al agua de cocer le pones un poquito de sal. Ahora añado mis camarones. Va a ser un minutito. Y ahora al agua fría. Dejé cociendo las patatas un rato y luego las saqué, las escurrí y las refrigeré. Tengo las patatas preparadas para ir poniéndole todos los ingredientes. Una de las cositas que hago es primero los huevos, saco la yema de uno de ellos y la reservo porque las voy a rallar y las voy a dejar para decorar. En una fuente aparte voy poniendo ya los ingredientes. Primero las aceitunas, que las voy a ir picando. Aprovecho y voy a picar también los camarones. Vamos a ir poniendo los ingredientes. Voy a traer esto ya para
fresca. Y ahora vamos incorporándole el atún. Ya sabéis, una buena base de ingredientes, un poquito de amor y todas las cocinas van a estar siempre deliciosas. He reservado las yemas para picarlas. Y a mover un poquito más. Voy poquito a poco, con la mayonesa. Así, un poquito más. Y ahora la aplastamos y le vamos dando la decoración final. La mayonesa final. Un poquito con la espátula y que quede bien presentada. Vamos a rallar, lo primero, el huevo. Rayo un poquito por aquí. Primero pongo las aceitunas alrededor. Unos cuantos guisantes por encima. Mis camarones. Y terminamos de decorar con el pimiento morrón. Es que el rojo le da un color espectacular. Ya está, qué belleza. Y ahora solo me hace falta un poquito de vino o una cervecita, una terraza, unos amigos y estar en Madrid un rato, sobre todo con la familia. Es un placer para mí, además de un honor, poder estar sentada en esta tarde con dos grandes de la cultura de este país. Rodrigo Rey Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Y Guillermo Escalón. Hola. Bueno, ellos traen un tema bastante peliagudo. Si ustedes conocen la literatura de Rodrigo, se habrán dado cuenta de que es un hombre que tiene palabras muy claras y además muy concisas y es muy especial a la hora de hablar con claridad y sobre la mesa de muchos temas que en Guatemala cuestan y que cuesta decir. Y hay una novela especial que él tiene que se llama Cárcel de Árboles, que me gustaría que me contaras qué ha sucedido con ella en el transcurrir de los años, porque hoy estamos aquí sentados para hablar de un tema fílmico que habéis hecho, de una película que se denomina igual, Cárcel de Árboles. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se hilan estos tiempos cuando tú escribes la novela en el año, aproximadamente en los años 80? En los años 80 en Tánger, yo vivía en Tánger toda esa década y escribí esta novela de ciencia ficción realmente sobre una
prisión clandestina en la selva de Petén, cerca de Belice. Y hace un par de años, o sea, casi 30 años, después. 25 años después, alguien se me acercó en un bar, una señora que había leído Cárcel de Árboles y que me preguntó si yo no había basado ese relato en un caso real. Y yo, pues, le expliqué que no. Entonces ella ofreció darme a leer un manuscrito, escrito en los años 80 también, que hablaba de una prisión real que existió en Izabal, cerca de Petén y muy cerca de Belice, que ella creyó que era la base para mi relato. Y me lo dio a leer, yo lo leí con mucha sorpresa, porque sí habían varios puntos de similitud. Por ejemplo, que a la gente que tenían detenida ahí la amarraban a los árboles y la hacían trabajar forzosamente. Y era una cosa secreta con mano militar, digamos. Había militares que cuidaban las instalaciones. Y luego esta señora me ofreció presentarme al autor del manuscrito. Y cuando este señor, un señor ya mayor, que de hecho murió hace muy poco, se prestó a entrevistarse conmigo, yo llamé a Guillermo pensando que eso era material para un documental y nos reunimos en mi casa y filmamos nuestra primera entrevista con este señor inmediatamente. Eso es parte de la película, que de ahí, digamos, empezó a ramificarse y Guillermo... y a crecer, porque a partir de ese momento Guillermo se implica con el tema de la película y le dais todo el crecimiento que ahora ya está prácticamente terminada, vais a estrenarla dentro de poco, pero ¿cómo entras un poco en todo esto? Pues había unas experiencias anteriores con Rodrigo, ¿no? Con Lo que soñó Sebastián. Sí. Fue un largometraje que filmamos en el Petén, también sobre una novela suya. Entonces era interesante entrar a un nuevo proyecto con otra novela y sobre todo con un caso como el Cerro San Gil, ¿verdad? Que es un campo de concentración prácticamente, que funcionaba en Izabal en plena guerra interna. Pues los años en que sucede esta cosa son los años peores del genocidio en Guatemala. Entonces era muy interesante porque el jefe, el director de todo ese proyecto era un americano, un iluminado, el doctor David Bergman. Y eso ya era de por sí una cosa fabulosa, además de las similitudes que señaló Rodrigo. Entonces empezamos a explorar y fuimos a ver el lugar donde existió ese campo y todavía campesinos que trabajaron para este señor dieron su testimonio sobre cómo era la vida en ese lugar. Porque supuestamente era un centro de rehabilitación. Explícanos. Bueno, y según el testimonio de la persona que escribió su memoria de haber trabajado ahí, un psicólogo guatemalteco, al lado de este centro de rehabilitación había un centro de detención para presos políticos, que es donde hay más similitud con la ficción que yo había escrito. Pero digamos que los elementos de un Estado corrupto, donde las conexiones con el poder explican toda la instalación y el éxito de este tipo de empresa acá, es lo que tiene el ambiente, siento yo que es lo que más se parece, ¿no? Ese ambiente de corrupción y de secreto, de violación de los derechos humanos como algo que se da por sentado, que ocurre con mucha facilidad. Entonces... Era un caldo de cultivo estupendo. Sí. En Petén, perdido de la mano de Dios. Claro, ideal para un lugar, claro, para un centro de selva. Experimentos clandestinos con seres humanos, que creo que ha pasado en otros sitios del mundo. O sea, es como un caso recurrente, pero lo que nos llamaba la atención al principio es esta coincidencia, ¿no? De un caso ficticio que se ve reflejado en la realidad y que, de hecho, al final a mí lo que creo que me impulsó a querer seguir con esto es este fenómeno de que la ficción apunta a la realidad de una manera que la hace que salga de la oscuridad, que si no hubiera sido por la ficción tal vez no... Pero que la supera, no nos la realidad en... la supera. Bueno, yo creo que se complementan. Wow. Tremenda, porque... Y de hecho en el desarrollo de la edición y todo eso siempre estamos como en esa frontera, ¿no? Que no sabemos bien si esta es una película de ficción o es un documental o qué es, ¿verdad? En todo caso, lo que resultó, a mi juicio,
sin falsas modestias, es un objeto absolutamente original y distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en los documentales de derechos humanos o en las películas de ficción. Yo creo que también en el proceso del trabajo nos dimos cuenta que realmente, viendo lo que pasaba y lo que pasa ahora, probablemente hay más casos parecidos a este que no podemos ponerles el dedo, pero que todos los elementos están ahí, ¿no? El caso de experimentación con seres humanos con motivos médicos o pero que el abuso al ser humano sigue siendo posible en Guatemala casi igual que lo era hace 30 años. Eso es algo que, claro, con los casos que fueron, digamos, mientras trabajábamos en el año y pico que tardamos en editar, los escándalos con los psiquiátricos, los escándalos de experimentación humana, muchos años después, que se descubrieron, digamos, 40 o 50 años después, creo que este tipo de exploración invita a investigar y mantenerse alerta de tipo de fenómenos, ¿no? ¿Creéis que esto puede abrir la puerta para otro tipo de investigaciones en este sentido? Pues debería, porque ese campamento que existía en el mismo cerro San Gil, ¿no? Que estaba al lado. Que estaba al lado. Sí, se veía en las imágenes. Exacto, y que el doctor, el señor Mayorga, decía que habló con guardianes de ahí que le decían, ahí llevan constantemente prisioneros, ¿no? Y ahí no se puede entrar. Prisioneros opuestos al gobierno, decían. Gobierno, sí, gente secuestrada está ahí. Entonces, no tendría nada de raro que si los forenses, por ejemplo, excavaran en ese lugar, encontrarían un cementerio clandestino. A mí no tendría nada de raro, ¿no? ¿Y ahora hacia dónde os dirigís con la película que ya está prácticamente terminada, como decíamos? ¿Cuál es la intención de continuar con ella, cerrarla, terminarla y ponerla aquí, presentarla en Guatemala o presentarla externamente? Porque tú tienes muchas relaciones internacionales con tus libros, con tus contactos, eres un hombre muy leído en lengua castellana. Pero primordialmente queremos estrenarla aquí, que es donde tiene su público natural, y luego la película encontrará su camino, ¿no? Queremos mandarla a festivales, a ver qué ruta le toca, pero primordialmente queremos estrenarla aquí pronto. ¿Cuál era lo que más a ti, como escritor, dentro de la ficción, de lo que era su puesto, más te sobrecogió cuando viste que había habido una realidad tan similar? Tal vez lo que me pareció que era lo más parecido a la novela es el impulso de fuga de la gente que estuvo ahí. Que realmente la novela se resuelve por uno o dos prisioneros, de hecho, que se fugan. Y en la realidad es así también. O sea, en la novela se fugan dos y eso hace que se conozca este sitio y el sitio desaparezca. Entonces, tiene que... En la realidad pasó algo muy parecido, solo que con más tiempo del momento de la fuga a la desaparición, pero es la fuga de dos estudiantes que arriesgaron la vida porque ya no querían, o sea, realmente se echaron al monte así con el riesgo de muerte, 7 días o algo así, perdidos en la montaña, salen y a partir de esta fuga se dan más fugas porque por fin, después de 7 años o así, que nadie se había logrado fugar, se logran fugar 2. Empieza a haber un impulso de fuga que se contagia, llegan a haber varias fugas y finalmente este lugar empieza a desbaratarse. Eso me pareció a mí de lo más emocionante, o sea, que ese impulso humano por alcanzar la libertad funciona. Sí, claro. El instinto básico. Eso sí me parecía a mí casi la manera en que se fugan, digamos, siguiendo el río, comiendo gusanos y lo que sea, que es como uno se imagina y como está escrito en la novela de pura imaginación, es como lo contaban los fugados, ¿no? Wow. Se van, comen jutes del río, comen bayas de plantas, así. Y eso hace que cambie todo. Ese impulso irreductible del ser humano por la libertad sigue funcionando y sí es como trascendental. Bueno, pues no todas las tardes se cuentan cosas muy agradables, no todas las tardes uno tiene realmente una sobremesa suavecita y divertida. Hay realidades que superan las ficciones y hay que verlas y hay que aprenderlas para no repetirlas. Os agradezco un montón que hayáis venido.
os deseo muchísimo éxito. Vamos a endulzaros un poquito este final y os agradezco un montón que hayáis venido. Vamos a estar pendientes de la película, vamos a estar pendientes de esa presentación y seguramente vamos a volver otra vez a juntarnos y encontrar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la manifestación del público. Gracias, y yo os quiero endulzar, ¿eh? ¿Ah? Es que esto está hecho por mí. Bueno, es que mucha amargura ya, si no, hombre, por Dios. Gracias. Un poquito de, por favor, por favor. Gracias. Gracias. Hemos estado con Rodrigo Rey-Rosa y con Guillermo Escalón con un tema que realmente era complejo de abordar. Y ahora tengo a un joven maravilloso a mi lado, del cual además me proveo de toda la simpatía, de toda la alegría y sobre todo esa voz que es un chorro que ustedes conocen y adoran. Carlos Peña, bienvenido, Carlos. Hola, con Pilar. Mucho gusto. No, es un placer y un privilegio estar aquí contigo y con todos tus televidentes. Gracias porque... Que te quieren y te respetan mucho. Ay, gracias, Carlos. Bueno, yo admiro a los jóvenes que son impulsores, que trabajan, que luchan, porque, Carlos, cuéntanos un poco, después de American Idol 2007, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa contigo, porque entramos como en una especie de silencio. ¿Qué ocurrió? Bueno, primero, siempre me gusta dejar claro que para mí fue un placer y me siento muy privilegiado de haber sido protagonista de esa historia de éxito. Claro. Una historia que todos los guatemaltecos disfrutamos y celebramos como el primer triunfo celebrado por todas las clases sociales del país. O sea, me siento muy privilegiado. Obviamente, algo malo había que tener entre tanta cosa buena. A veces las cosas, Carlos, no se dan como uno desea, totalmente, sino que suceden cosas en el camino. Así es, y en este caso así fue. Nosotros firmamos un contrato que era por muchísimos años. Te hablo de que si yo me librara de ese contrato estaría regresando a los 30 y algo de años, o sea, en 10 años más. Muchísimos años, y me ha costado de sobremanera volver a cantar. Llevamos 7 años picando piedra, buscándole la forma de tratar de regresar a cantar. Yo no estoy silenciado porque yo quise realmente. Estuve silenciado porque no podíamos cantar. Yeah. Te pongo un ejemplo. Ni siquiera mi nombre era mío. O sea, yo no podía lucrar como Carlos Peña tampoco. Entonces, hoy le agradezco a Dios y a la vida esos bloqueos y esas complicaciones, porque me hicieron valorar de sobremanera todo lo que yo estaba viviendo a mis 19 años, que realmente lo viví de una forma muy superficial. Hoy te agradezco tanto el que me hayas invitado a tu programa. Hoy agradezco mucho un abrazo de una fan. Hoy agradezco tantas cosas. Hoy agradezco venir a cantar, venir a hacer lo que sea. Antes tal vez la vida me educó y Dios me educó para aprender a valorar todo. Entonces, lo trato de sacar positivo. Sí, porque hay que rescatar siempre esos pequeños tesoros que conforman la felicidad. Al final, la felicidad son solamente una suma de pequeños diosecitos que se ponen en el camino para hacernos sonreír todas las mañanas. Bueno, Carlos, y es que Carlos además es novio de Crista, de una niña a la que yo adoro, hiper mega súper guapa, ¿verdad? Es horrible. Entonces, es horrible. Yo cuando voy a Viva la Mañana y la veo, es que me pongo enferma, porque digo, pero bueno, es que esta niña de verdad nace así, se puso así de guapa y es una belleza. Pero me gustaría, Carlos, ¿cómo vas en este sentido? ¿Te vas a quedar en Guatemala? Ya tenemos a Crista en la vida. ¿Hacia dónde van los pasos? Mira, llevo casi que 9 años viviendo en Los Ángeles. Radicado allá trabajando como compositor para diferentes artistas. De hecho, trabajo para Peer Music, que es la editora independiente de compositores más grande del mundo. Y yo soy como compositor de cabecera. A eso me tuve que
O sea, tuve que encontrarle la forma para seguir trabajando en la música, ya que no querían que estuviera subido en un escenario, pues buscarle la forma, ya que la música nos alimentamos agarrando una guitarra, el que ama la música busca la manera. Entonces llevo 9 años haciendo eso en Los Ángeles, casi 4 años de relación con Krista. He venido, puchiga, por ella a Guatemala más de lo que he viajado, creo que al resto del planeta. Te podías haber dado la vuelta al mundo unas cuantas veces de tantos viajes que ella hiciste. lo sabe, sí. O sea, Claro. Yo creo que es una relación que ha sido a distancia, pero Bien fundamentada. me decía mi mamá, mira, mijo, te voy a decir un dicho. La distancia es como el viento, decía. Apaga los fuegos pequeños, pero crecen los grandes. Qué bonito. Y en realidad es así. Nosotros bonito. con Krista, ¿qué te diré? La distancia nos ha hecho valorar cada momento, nos ha hecho valorar cada segundo juntos, nos ha hecho valorar cada ida al cine. Claro. Y nos amamos de sobremanera. Ella, Ay, su qué bien. familia han sido el apoyo espiritual que yo necesitaba en mi vida y me han llenado de esa fe que yo tal vez tenía, pero no la tenía tan trabajada como el día de hoy. Qué bonito, Carlos. Pero tú seguro que le cantas a ella cosas al oído, pero yo quiero escuchar ese tema que sé que estás presentando. Y yo quiero escuchar un poquito en el mío, porque claro, quiero sentir un poquito qué es lo que siente esta niña cada vez que le cantas. Hombre. ¿Qué quieres decir? A ver, Venga, vamos a ver. ¿qué quieres? Te Nos voy a tienes que cantar. romper este set. Entonces empieza a cantar con una voz de Carlos A capela, Pérez. sí. Claro, ahí, A ver, darle. Algo que conozcas y después te canto un pedacito de la nueva. Va. ¿Qué pasa si voy con algo de Luis Miguel? Venga, dale, me encantan los boleros. Te cantan los boleros a ver Claro. como... Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. A tú, la misma de ayer, la que no pude amar. No sé por qué. Ahí va algo así. Yo sí lo sé, No. yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Yo sí, la misma de ayer. A ver, y algo de lo nuevo, ¿qué te puedo decir? Va así. Venga. El coro. Venga, el coro de lo nuevo. El tiempo cura heridas, el miedo ya se rindió. Sumaste amor a mi vida, cicatrizó el dolor. ¡Qué belleza! ¡Qué voz! ¡Qué voz! Ustedes aplauden, ¿verdad? Yo también. ¡Bravo! Aquí aplaudimos todos. Aquí aplaudimos todos. A capela, a capela. A capela. Ahí está. Y te voy a endulzar yo también con un presente mío. Ay, qué rico, qué rico. Te he hecho unas magdalenitas, que están muy ricas. Muchísimas gracias, con amor. mi amor. De verdad. Gracias. Gracias por tenerme acá, gracias por tu espacio, gracias por tu tiempo. Y sí quiero decirle a la gente que nosotros estamos aquí no para quitarle el puesto a nadie ni para venir a competir. Nosotros simplemente estamos acá tratando de ganarnos un espacio en el corazón de la gente. Esta industria da para todos. Esta Claro industria que da para sí. todos. Así que yo estoy muy enfocado en ser feliz, en hacer feliz a la gente que me sigue. Y a vivir, Claro. que nos podemos morir mañana. Así que Por supuesto, la vida son 2 días. la lucha nunca para. Eso es. Bueno, ahí les espero, ¿eh? Escuchen bien a Carlos, que es maravilloso. La receta de hoy, con mucho gusto. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes. Aquí se termina el programa de hoy. Os espero la próxima semana con mucho arte, de parte de 2 mujeres grandes, Patti Rosenberg, del Teatro Lux, y Maya Flederjon, presidenta del Museo Ixchel. Y como siempre, una receta fácil y muy sabrosa. Carne asada con un toque de queso azul. ¡Uf! De muerte lenta. Con el patrocinio de